Hi everyone, it's Hector here again at Action Faith Center. Hola, ¿qué tal? Les saluda Héctor de nuevo aquí en Ministerios Fe en Acción. Estamos de nuevo compartiendo la palabra de Dios. We're here once again sharing the Word of God in our midweek service. And this evening we have the pleasure of having Pastor Juan Arellano with us. Tenemos el honor y es un placer estar con ustedes. Tenemos al Pastor Juan Arellano que va a estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros esta noche, and we're going to be translating the service this evening. I'm going to be the translator, but I just wanted to give you all a warm welcome. Yo voy a ser el traductor esta noche. El pastor Juan Arellano va a estar compartiendo la palabra. So, Brother Juan, take it away. Gracias, Héctor, un placer, gracias por traducir y pues estamos confiando en Dios de que va a ser de bendición esta enseñanza que hemos preparado para ustedes con mucho cariño, con mucho amor. El tema es Dios habla hoy. The topic this evening is God Speaks Today. Y es, obviamente un tema muy importante, especialmente por los tiempos que estamos pasando hoy. And it's a very important topic, especially because of the times that we're living in. Como subtítulo le puse a esta enseñanza, Dios habla por medio de su Hijo Jesucristo. And the subtitle of tonight's teaching is God Speaks Through His Son Jesus Christ. Y pues vamos a estar basando esta enseñanza en Hebreos del capítulo 1 al capítulo 13. We're going to be focusing this evening in the book of Hebrews, chapter 1, as well as chapter 13. No se preocupen, no vamos a leer todo los capítulos de la carta a los Hebreos. Don't worry, because we're not going to read every single passage here of the entire book of Hebrews. We're going to be hopping around in the book of Hebrews. I want to thank all of you that have been faithfully investing yourselves into our ministry, AFC, Action Faith Center, because your dollars are extremely important in furthering this amazing word that we are giving in this ministry. We have touched a lot of people throughout the world, but it is your dollars that have helped us, that have blessed us. So remember, that financial seed is extremely important in the ministry, and I know that God has shown you already His faithfulness, and He will continue to do so. Thank you so much from the bottom of our heart. El propósito de esta enseñanza, yo consideré que era importante porque hablar de que Dios habla hoy es un tema muy importante, porque mucha gente, yo he escuchado, pues habló antes, habló con los profetas en el Antiguo Testamento, pero pues ¿y ahora qué? This teaching is very important because oftentimes I hear people saying that God used to speak in the Old Testament or in the old times or with the prophets, but they say that in a way as if God is not speaking today. Especialmente porque pues cuando está pasando uno por momentos difíciles, es muy muy difícil, valga la redundancia, de que escuchemos la voz de Dios. And this is important because oftentimes when we're going through times of struggle or through difficult times, sometimes it's not very easy to hear or recognize the voice of God. Y pues vamos a entrar directamente ya de lleno en Hebreos, el capítulo 1, versículos de 1 al 2. So we're going to begin reading in Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Permítame leerlo, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebrews 1:1, it says, God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. Y desde el principio de la carta a los Hebreos se establece el punto principal, que es proclamar la supremacía de Jesucristo, la palabra de Dios. From the very beginning of the book of Hebrews, we see that God is proclaiming the superiority of the Word of God, which is Jesus Christ. Y pues la palabra de Dios es, cuando se habla de la palabra de Dios, es la palabra encarnada en la realidad del ser humano. And when we talk about the Word of God and Jesus Christ, we're talking about the Word of God actually becoming flesh in the man of Jesus Christ. Esta carta, a pesar de su entorno altamente teológico, levítico, se entreteje con recomendaciones prácticas para los creyentes
en medio de desalientos, temores y sufrimientos de la vida presente. Even though this book is very theological, it also has to do a lot with the struggles and the fears and the sufferings of the people that were living during that time. Es por esto que consideré adecuado That's why I felt that it was adequate y or aún sufficient. necesario visitarla, dada la situación que estamos viviendo y la necesidad del pueblo de Dios de recordar que Él nos consuela. And I felt it very timely and very necessary to talk about this, especially because of the times that we're living in, to remember that God is our strength and our refuge and our counselor, Ujú. Y que nos nutre por medio de su palabra and that He nourishes us through His word diariamente every day si venimos a ella. if we come to the Word of God. Quiero mencionar un poquito como trasfondo acerca de la carta a los Hebreos. I want to mention, just as a background to the book or to the letter to the Hebrews, Bueno, se cataloga como una carta, una epístola. it's known as an epistle. Sin embargo, hay ciertas características de epístola que no están presentes. And there are certain characteristics of epistle letters that are not present in this letter. Como por ejemplo, al principio de la carta, siempre en una carta se pone a quién va dirigida. For example, at the beginning of most letters, there's usually a reference as to who to who the letter is being written to, Quién la está escribiendo. who's writing it. Y pues esta carta a los hebreos carece de esas And características. so this letter to the Hebrews does not have those two characteristics. Aún pues quién fue el autor también se cuestiona muchas veces. Oftentimes, even the author, who the author was, is oftentimes questioned as well. Mucha gente la atribuye al apóstol Pablo, Many people say it was the Apostle Paul, especialmente al final de la carta que menciona que está preso y que el escritor lo da a entender. especially because the writer refers to Paul. Se refiere a él mismo como que The está writer refers to himself as a prisoner. ajá, y que bueno, que pronto va a ser liberado, que espera que sea liberado, y también menciona a Timoteo. And that soon he was going to be set free, and he also mentions Timothy. Pero a pesar de estas cosas, bueno, la carta está rica en enseñanza, But despite all of these things, the letter is full of teaching. mucha doctrina, It has a lot of doctrine, mucho consuelo, a lot of comfort, enseñanza práctica. very practical teaching as well. Y tiene hay mucho ahí de lo cual podemos aprender para aplicar a nuestra vida diaria. And there are a lot of things present in the letter that we can apply to our daily life. Recuerda, estamos hablando, el tema es Dios habla hoy. Remember that the topic is God speaks today. Y el primer punto es, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. And the first point, we see it here. The first thing I want to talk about is in Hebrews chapter 1, verses 5 and chapter 4, verse 13. Perdón, capítulo 1, versículo 5. Desde ahí hasta el capítulo 4 al versículo 13, no lo vamos a leer todo, pero nada más estoy poniendo ahorita los puntos. Ahí habla de la superioridad del Hijo. So in Hebrews 1:5 all the way through chapter 4, verse 13, it talks about the superiority of the Son. Como segundo punto, como del capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 10 y el versículo 18, habla de Jesús como el gran sumo sacerdote. And in the second point, which is from chapter 4, verse 14, all the way through chapter 10, verse 18, it talks about Jesus as the great high priest. Y el punto número 3 habla de la fe y la fortaleza en el sufrimiento, del capítulo 10, versículo 19, hasta el capítulo 12, versículo 29. From chapter 10, verse 19, all the way through chapter 12, verse 29, it talks about the faith and the strength of the suffering of Christ. Y el número 4 es la cuarta parte en la cual dividí la carta en su totalidad. Habla en cuanto a los deberes cristianos en el capítulo 13, versículos del 1 al 19. And chapter 13 onward talks about the requirements of the Christian. Muy bien, entonces vamos a ir a la escritura en hablando de la superioridad del Hijo de Dios.
en el capítulo 1, empezando del versículo 5. So we're going to start in chapter 1, verse 5, talking about the superiority of the Son. Y recuerden, aquí, bueno, el escritor está poniendo en relieve, está haciendo la diferencia y el énfasis The writer here, remember, is making the emphasis de la superioridad del Hijo de Dios and making note of the superiority of the Son of God sobre los ángeles over his superiority over the angels y superioridad sobre Moisés. and his superiority over Moses. Y anteriormente en el versículo 14 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estamos en el capítulo 1, versículo 4. So chapter 1, verse 4, it says, having become as much better than the angels, he has inherited a more excellent name than they. Y en el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Verse mi hijo 5, eres tú, yo te he engendrado hoy. verse 5, for to which of the angels did he ever say, thou art my son, today I have begotten thee? Ahora, quiero aclarar. Now I want to clarify. Básicamente, este es un estudio de la carta a los hebreos. This is basically a study of the letter to the Hebrews. Y básicamente les di un bosquejo, les estoy hablando de ese bosquejo, separé en diferentes partes. And so I gave you the outline, and I'm breaking the book of Hebrews into different sections Para hacer más fácil para ustedes cuando se metan de lleno a estudiarla. to make it easier for you to study on your own. Porque voy a repetir, o sea, el tiempo no nos alcanza para cubrir los 13 capítulos y hacer un estudio expositivo, verso por verso, de toda la carta. Tal vez en Because un again, futuro lo we haremos. don't have enough time to study in detail the entire book of Hebrews, all 13 chapters, but maybe we'll do it at another time. Estoy compartiendo esto para que tú te motives a estudiar esta carta por tu cuenta. And I'm sharing this with you so that you can be motivated to study the book of Hebrews on your own. Y darte unos claves And- de cómo hacerlo And just to give you some key points on how to guide yourself through the book para entenderla mejor. to better understand Y it. así la puedan aplicar en sus vidas. And that way you can apply it into your own personal life. Cuando en el versículo 5 habla de a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado Dios hoy. In verse 5, when it says, to which of these angels did he ever say, thou art my son, today I have begotten thee? Bueno, aquí el escritor está haciendo referencia a un salmo, el Salmo 2:7. Here, the writer is making a reference to the book of Psalms, chapter Número 2, versículo 7. 2, verse 7. No vamos a ir ahí, nomás Ok. quiero decirte cómo es de que el escritor usa las diferentes partes del Antiguo Testamento We're not going to go there, but I'm just sharing this with you so you can see how the writer uses different portions of the Old Testament, para que cuando tú estudies en más detalle, so that when you study on your own in greater detail, tú puedas ir a estas escrituras y corroborar cómo es de que el escritor está hablando de esas escrituras que escribieron muchos años antes. you can go back and see for yourself how the writer was making reference to the passages of Scripture that were written many years prior, para hacerle entender a los oyentes o a los que están leyendo, to help the reader better understand, entender en este caso la superioridad del Hijo de Dios, que for es them Cristo. to understand the superiority of the Son of God, which is Christ. Y también más adelante en el versículo 6 dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Verse 6, it says, and when he again brings the firstborn into the world, he says, and let all the angels of God worship him. Y ahí también hay una referencia del libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43. There's also a reference here to the book of Deuteronomy, chapter 32, verse 32. 43, perdón. verse 43. Chapter 32, verse 43 of Ahora, Deuteronomy. déjame explicar qué es lo que estoy haciendo aquí. So let me explain what I'm doing here. Cuando menciono estas escrituras, When I mention these scriptures, estas escrituras se te dan cuando estudias la versión Reina Valera. these scriptures, you find them when you study the King James version. La llamada la Biblia del oso.
Se le llama así, la Biblia del oso. Es Reina Valera, es hispana. Oh, okay. The King James Version. Lo que pasa es de que en la Reina Valera de 1960, In the original King James Version. you can say Reina Valera, that's fine. Reina Valera, okay. Ajá. Cuando estás leyendo y estás estudiando la escritura, When you're reading and you're studying the scripture, hay unos versos que tienen un cuadrito, there are some verses you'll notice that have a notation, a square, ajá, un cuadrito con unos puntitos, with some periods on it. y cuando le haces, lo tocas, le haces clic en And esa parte, when you click on it, if you're using the digital version, se abre la cita bíblica, you'll see the passage of scripture, el verso, ajá, the verse al cual se está haciendo referencia. that particular scripture is making reference to, like we've just read. Entonces, es importante que cuando hagas este estudio uses esa versión So it's very important that when you do this study, you use that version para que puedas ver a qué se está refiriendo el autor. so that you can see what the author is referencing. Porque, por ejemplo, en el versículo 13, también del capítulo 1, Because also in verse 13 of chapter 1, otra vez quiero reiterar, estamos hablando de la superioridad del Hijo again, I want to reiterate that we're talking about the superiority of the Son sobre los ángeles. over the angels. 1:13 dice así: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebrews 1:13, it says, "But to which of the angels has he ever said, sit at my right hand until I make thine enemies a footstool for thy feet?" Y ahí hay otra notación, otro cuadrito con los puntitos. And there's another notation there. Cuando le haces clic ahí, te dice que eso está en el Salmo 110, versículo 1. It will take you to Psalms 110, verse 1. Y la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, inspirado por el Espíritu Santo. And the majority of the Psalms were written by King David, inspired by the Holy Spirit. Entonces ahí esas escrituras, esos salmos, el Espíritu Dios está hablando acerca, en este caso, del Hijo de Dios y de su superioridad sobre los ángeles. So in those Psalms, the Spirit of God is speaking through David about the Son of God and his superiority over the angels. Escrituras que son del Antiguo Testamento, Scriptures that have to do with the Old Testament. que ahora en el Nuevo Testamento, a través de esta carta a los Hebreos, That now in the New Testament, in the book of Hebrews, el escritor le está diciendo a los oyentes: the writer is saying to the readers, miren, este Jesús, look, this Jesus, este es el Cristo this is the Christ del que se habló en todas las escrituras. that was spoken of throughout all of the Old Testament. Y de acuerdo a esta escritura, por medio del Espíritu hablando a través del rey David, And according to the Son of God, through this passage of Scripture, by inspiration of the Holy Spirit speaking through David, está diciendo que Jesús está por encima de los ángeles. he's saying that Jesus is above the angels. Y así te sigues estudiando todos los versículos, como ya dijimos, desde el capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 18, habla de la superioridad de Cristo sobre los And ángeles. so from Hebrews 1:5 through chapter 2, verse 18, it talks about Jesus Christ and his superiority over the angels. Ahora, ¿por qué es esto importante y relevante hoy en día? Now, why is this important and relevant today? Porque la tendencia del ser humano es buscar oír audiblemente, Because the tendency of man is to look for an audible voice. audiblemente, o sea, uno quiere que Dios nos hable audiblemente, We que want mande un ángel. people want God to speak to them in an audible voice, for God to send an angel. Y no sé ustedes, pero yo prefiero que me hable alguien que sea superior que los ángeles. And I don't know about you, but I would prefer somebody that's superior to the angel speaking to me. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios habló a través de los ángeles. Now, in the Old Testament, God spoke through the angels. La Biblia dice que en la zarza ardiente estaba el ángel de Jehová hablando The con Word of God Moisés. says, in the burning bush, the angel of the Lord was there speaking with Moses. Ahora, aclarando, era Dios mismo hablando.
Now, let's be clear. It was God himself that was speaking. Era la palabra de Dios hablando. It was the word of God that was speaking. Sin embargo, era a través de ángeles. And it was through angels. Y al estudiar esta parte de la escritura en la carta a los hebreos, And as we study this passage of scripture in the book of Hebrews, nos damos cuenta que era muy importante y debían de ponerle atención porque aunque eran ángeles, era la palabra de Dios a través de los ángeles. we realized that they needed to pay attention because even though it was an angel speaking, it was God speaking through the angel. Y cualquier desobediencia a esa voz, And whatever disobedience to that voice, la voz they de had, Dios the voice of God, era castigada, había juicio. it was punishable. There was judgment because of that. Otra escritura en Hebreos 2, ya para finalizar este punto, donde decimos que el Hijo es superior a los ángeles, hablando de la superioridad del Hijo. In Hebrews 2, just to finalize on this point here about the superiority of the Son, El versículo 7 chapter 2, verse 7, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. it says, Thou hast made him for a little while lower than the angels. Thou hast crowned him with glory and honor, and hast appointed him over the works of thy hands. Y voy a leer un poquito del versículo 8. And I'm going to read verse 8 as well. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Thou hast put all things in subjection under his feet. Y te vas ahí a ese cuadrito otra vez, hay un cuadrito ahí, And again, you can find the reference in the New King, le in the haces King James clic y ahí version. te sale Salmo 8, versículo de 4 al 6. It makes reference to Psalms 8 verses Psalms 8 Versos de 4 al 6. verse 4 through 6. Y vuelvo a repetir, no vamos a entrar en detalle viendo a cada una de las escrituras. And again, Esto we're not no- going to go into detail on every single one of these passages. Esta nomás es una guía para que tú te metas y te adentres al estudio de la carta a los hebreos. This is just an introduction so that you can study the book of Hebrews on your own and have a guide to do so. Para que seas enriquecido y crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios. So that you can be enriched and grow in the knowledge of God, Bien, His word. hablando todavía, Dios habla hoy y de la superioridad del Hijo. Pasamos al segundo punto Again, donde talking about the fact that God still speaks today and Jesus' superiority to the angels. ya hablamos de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. We spoke of the superiority of Jesus Christ over the angels. Ahora vamos a hablar de la superioridad de Jesús sobre Moisés. Now we're going to talk about the superiority of Jesus over Moses. Quiero decirles, hablar de la superioridad de Moisés a un hebreo, hablar de Jesús, To que speak about Jesús Jesus, es about- superior que Moisés, esto es tremendo. To speak to a Hebrew about the fact that Jesus is superior to Moses is really a tremendous thing. Bueno, en el tiempo de los primeros cristianos era considerado herejía. In the times of the first in the early church, it was considered a heresy to say such a thing. Y aún antes de que Cristo fuera crucificado y resucitado, And even before Jesus was crucified and before he resurrected, los religiosos decían, nosotros tenemos a Moisés. the religious people used to say, "We have Moses." Ellos no podían entender ni podían aceptar que alguien fuera más grande que Moisés. They couldn't understand or accept that there was somebody greater than Moses. Tan es así que aún a sus discípulos, a 3 de ellos, Jesús se le apareció It was to such a point that Jesus himself appeared to 3 of his disciples, glorificado. glorified. Bueno, mejor dicho, se glorificó delante de ellos porque andaba caminando entre ellos. Better yet, he glorified himself amongst them because he was walking with them. Lo que nosotros conocemos como lo que pasó en el monte de la transfiguración. What we understand as the Mount of Transfiguration. ¿Recuerdan? Ahí se apareció, dice que sus vestiduras se hicieron tan blancas, tan brillantes, Remember that the Bible says that when that happened, his clothes became so white and bright. y dice que apareció Moisés y Elías. It says that Moses and Elijah appeared. Yes. Y entonces se oyó una voz que dijo, este es mi hijo muy amado, a él oíd. And then a voice came and said, "This is my beloved son, that you must heed his word."
Must listen to him. Y bueno, ¿qué estaba diciendo ahí? And what was he saying Moisés, there? Moses, Elías, Elijah, Moisés representaba la ley, Elías Moses representaba a represented todos the los law, profetas. and Elijah represented all of the prophets. Lo que estaba diciendo ahí, oigan mi palabra encarnada, What he was saying was, listen to my word made flesh. oigan a mi hijo. Listen to my son. Y volvemos a repetir, el tema de hoy es Dios habla a través de su Hijo Jesucristo And again, hoy. the topic today is God speaks today through his son. Y para esto vamos a la parte de la carta de los Hebreos en el capítulo 3 So now we're going to go to Hebrews chapter 3. y vamos a leer del versículo 5 y el versículo 6. Y dice así. We're going to read verse 5 and 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Now Moses was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken later. Y el versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Verse 6, but Christ was faithful as a son over his house, which his house is, we are his house. Está diciendo que Cristo fue fiel en esa casa, la cual somos nosotros. Y dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. If we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. Y entonces ahí sigue hasta el capítulo 4 y el versículo 3. So it continues all the way through chapter 3 and chapter 4. Hablando como por medio del Espíritu Santo, Dios dice, Speaking of the fact that through the Holy Spirit, antes y aún en ese entonces, al tiempo de la carta, y aún hoy día, before, during the time of the letter, and even today, leo versículo 8 del capítulo 3, dice, no endurezcáis vuestros corazones. it's the Hebrews 3:8 says, do not- Lee, perdón, desde el del versículo 7. okay, 3:7. Hebrews 3:7 and 8, it says, therefore, just as the Holy Spirit says, today if you hear his voice, do not harden your hearts as when they provoked me. Ajá, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras por 40 años. And they saw my works for 40 years. Y Dios se enojó con ellos. God got upset with them. Por eso es que anduvieron por el desierto That's 40 why they were años. in the desert for 40 years. Ahora, aquí el escritor está diciendo, mirad hermanos, que no haya, estoy leyendo el versículo 12 And now I'm reading verse 12, del mismo capítulo 3, Hebrews dice, 3:12. mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Take care, brethren, lest there should be in any of you an evil, unbelieving heart in falling away from the living God. But encourage one another day after day, as long as it is still called today, lest any one of you be hardened by the deceitfulness of sin. Y en el 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. For we have become partakers of Christ, if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end. Y pues ahí sigue hablando cómo es de que quiénes fueron aquellos que oyeron, los que no entraron. So we see it continues talking about who were the unfaithful that did not enter in, Ujú, los que estuvieron endurecidos de corazón. the ones who had a hardened heart. Y ahí está un cuadrito, es donde habla que es en el Salmo 95, versículos de 7 al 8, And so it makes reference the book of Psalms 95 verse 7 and 8. hablando de si oyeres hoy su voz. O sea, David está diciendo, ahora si oyes su voz. So David is saying if today you hear his voice. O sea, habla ahí, si leemos todo el Salmo, está explicando, no nos pase como en el día de la provocación. In the book of Psalms it says let it not be like the day when Cuando desobedecieron, que no when you creyeron. disobeyed, when they did not believe. Sino que está diciendo el salmista, si hoy escuchas su voz, But the psalmist is saying, if you listen to his voice, no hagas lo que hicieron nuestros padres don't do what our fathers did en el tiempo de Moisés, in the time of Moses, cuando iban a entrar a la tierra prometida. when they were entering into the promised land. No creyeron,
They did not believe. Y por eso anduvieron 40 años en el And desierto. so that's why they were 40 years in the desert. Y dice en el mismo capítulo 3, versículo 18, dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. In verse 18 it says, "And to whom did he swear that they should not enter his rest, but to those who were disobedient?" Y está en Números 14, del 1 al 35. And that's Numbers chapter 14 chapter del 14, 14, verse 1 del 1 al 35. through 38. Y otra vez, ahí está el cuadrito, le picas y Again, ahí sale. when you do Bible study, you'll see the reference that passage of scripture in Hebrews is talking about the book of Numbers. Reina Valera, la versión 1960. In the King James Version. Y el último versículo de este capítulo dice, el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. And verse 19 it says, "And so we see that they were not able to enter because of unbelief." El escritor dice, bueno, dice, temamos nosotros. So the writer says, "Let us fear." Ajá. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es el capítulo 4, versículo 2. Chapter 4, verse 2, it says, "For indeed we have good news preached to us, just as they also, but the word they heard did not profit them, because it was not united by faith in those who heard it." Y el Señor está hablando de entrar en un reposo. And the Lord is talking about entering into rest. Y los antiguos, o sea, el pueblo de Israel, And the nation of Israel, le dijo, vas a entrar en mi reposo. Y hablaba de la tierra prometida. God told them, "You will enter into my rest." And he was speaking of the promised land. Sin embargo, también la palabra dice, bueno, si Josué les hubiera dado el reposo, The word of God says that if Joshua would have given you rest, entonces no hubiera habido necesidad de que el salmista David, el rey David, dijera, si hoy escucháis su voz, then there would have been no need for the psalmist David to say, if thou hearest his voice, no dudéis en vuestros corazones. ¿Para qué? Para que entren en este nuevo reposo que Dios ha establecido. don't doubt in your heart. For what reason? So that you could enter into this rest of God. Otra vez estamos hablando, Dios habla hoy de la superioridad del Hijo de Dios, Jesucristo, y cómo vemos que el Hijo es superior a Moisés. Again, we're talking about God speaks today through his son Jesus Christ and his son's superiority over Moses. Bien, y bueno, ustedes saben, Moisés representa la ley, So you know that Moses represents the law, el antiguo pacto, the old covenant, todo lo que se estableció en base a los ¿cómo se dice? El sistema sacerdotal. everything that was established under the old system of the priesthood. Ujú. Entonces ahora vamos a entrar en la otra sección donde habla de que Jesús es el gran sumo sacerdote. So now we see coming into Hebrews 4 where it goes into the second part that I mentioned, where Jesus is referred to as the great high priest. Y habla el escritor en el capítulo 4, versículo 14 So we see here in y Hebrews en 4, adelante, 14 and onward, dice que porque por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. it says, "Since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession." Y aquí se establece, el escritor está estableciendo, miren, Jesucristo es mayor que Aarón. And here the scripture is making the point that Jesus Christ is superior to Aaron. Y vamos a recordar, en el tiempo antiguo, And let's remember that in the old covenant, el templo estaba dividido en el lugar santo the temple was divided into the holy place y luego el lugar and santísimo. the holiest of holies. Y en el lugar santísimo nadie podía entrar, And in the holiest of holies, no one was allowed to enter. solamente el sumo sacerdote. Only the high priest. Y esto una vez al año. And this was only once a year. Y tenía que entrar con sangre para ofrecer por los pecados del pueblo, pero también de él. And he had to come in with blood to offer
sacrifice for the sins of the people in addition to his own sins. Entonces, en toda esta sección vemos que el Hijo, Cristo Jesús, So in this whole section of Hebrews, we see that the Son, Jesus Christ, nos explica, dice, voy a leer capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. it says, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin." Vemos pues entonces que en aquel tiempo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, So we see then that back then only where the high priest was able to enter in. ahora Jesucristo quitó el velo que impedía que alguien pudiera entrar al lugar santísimo. Now we see that Jesus removed the veil that prevented people from going into the holiest of holies. ¿Por qué? Porque Él entró una vez y para siempre, dice la palabra. Why? Because the scripture says that he entered on behalf of all of us once and for all. Y obviamente no con sangre de animales, sino con su propia sangre. And not with the blood of animals, but with his own blood. Entonces en el capítulo 4, versículo 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So Hebrews 4:16 says, "Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need." Y bueno, Dios desde antes ya había, por medio de sus profetas, So God, even prior to this, En el tiempo through his antiguo, prophets ajá. in the Old Covenant, y como dice al principio de la carta, ¿no? Dios habiendo hablado antes y de muchas maneras por sus profetas, and as it says in the opening passage of the book of Hebrews, God speaking long ago through his prophets and in many ways. dice aquí también en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 5 y 6, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, esto es Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. So also Christ did not glorify, verse 5, himself as to become a high priest, but he who said to him, "Thou art my son, today I have begotten thee." Y el escritor está refiriéndose al Salmo 2, versículo 7, el salmista hablando por medio del Espíritu Santo. And the writer here is referring to Psalm chapter 2, Ajá, verse 7. 7. Ajá. Y el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. In verse 6, it says, just as he also in another passage says, "Thou art a priest forever according to the order of Melchizedek." El escritor otra vez usando las escrituras del Antiguo Testamento para corroborar lo que está él The exponiendo. writer here again is using the scriptures, the passages of the Old Covenant to corroborate and confirm what he's saying here in the New Testament. Esta parte está en Salmos, el Salmo número 110, versículo 4. And here he's talking about Psalm 110, verse 4. Bien, entonces vemos cómo Jesús es el gran sumo sacerdote y es superior que su sacerdocio es superior que el sacerdocio de Aarón. So we see here that Jesus is the high priest and his priesthood is superior to that of Aaron. Bueno, eso era como un golpe bajo para los judíos, ¿no? Para los religiosos and that judíos. was really a tough blow to the Hebrews and the religious leaders. Si un hebreo era muy religioso, If there was a Hebrew who was deeply religious, él iba a batallar para recibir esta palabra, they were going to struggle to receive this word, de que Jesús era mayor que Aarón, that Jesus was superior to Aaron, que el sumo sacerdote. the high priest. Pero But no sería tan feo como esto que sigue. it wouldn't be as bad as what is about to follow here. Jesús es mediador de un nuevo pacto. Jesus is the mediator of a new covenant. Y eso lo encontramos en la misma carta a los Hebreos, capítulo 8, And we see that still in the book of Hebrews here, chapter 8, versículo 1 verse 1, y hasta el capítulo 10, and until verse 10. versículo 18. Capítulo. Capítulo. Hebrews 8:1 all the way through chapter 10, verse 18.
Bueno, ahí tenemos que el escritor está explicando. And here we see the writer Déjenme llevo aquí. is explaining in his writings Que Jesús es el mediador de un mejor pacto establecido en mejores promesas. that Jesus is the mediator of a new covenant that has been established upon better promises. Ajá. Y eso está en capítulo 8 de la carta, versículo 6, donde dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. And that is in Hebrews chapter 8, verse 6, where it says, but now he has obtained a more excellent ministry, by as much as he is also the mediator of a better covenant, which has been enacted on better promises. Y el mismo capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. And it says here, for this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws into their minds, and I will write them upon their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Ninguno dirá a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ninguno enseñará a su prójimo, desde el menor hasta el mayor de ellos. And they shall not teach everyone his fellow citizen, and everyone his brother, saying, know the Lord, for all shall know me. Y, From the least of them to the greatest of y them. porque ahora, por medio de su espíritu, And now, because now through his spirit, nos enseña a cada uno de nosotros. he teaches every single one of us. Y en el versículo 12 de ese mismo capítulo 8 dice así, And in verse 12 of that same chapter, it says, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. it says, for I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more. Ahora el escritor aquí está haciendo referencia a una profecía que se dio en Jeremías. Now, the writer here is making reference to a prophecy in the book of Jeremiah. Pero aquí en la carta a los hebreos está diciendo, ya se cumplió. But here in the book of Hebrews, what he's saying is that it has been fulfilled. Y en el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. And in verse 13, it says, when he said a new covenant, he has made the first obsolete. But whatever is becoming obsolete and growing old is ready to disappear. Y ahora estamos en el capítulo 9. And now we are in chapter 9 of Hebrews. Y voy a leer desde el versículo 6. I'm going to read starting from verse 6. El escritor menciona antes todo lo que hay en el templo, el candelabro. The writer here before this is talking about everything that's inside of the temple, El candelabro, donde se ponen las velas. the candles, candle holders. Tiene otro nombre en inglés, pero bueno, el candelabro de oro, el incensario de oro, el arca del pacto. He's also talking about the Ark of the Covenant. Ajá. La vara de Aarón. Hace mención de todas estas He cosas. mentions all of these things that are in the temple, Refiriéndose al tabernáculo, o sea, al templo. making reference to the temple. Y leyendo desde el versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Verse 6 of chapter 9, it says, now when these things have been thus prepared, the priests are continually entering the outer tabernacle, performing the divine worship, but into the second only the high priest enters once a year, not without taking blood, which he offers for himself and for the sins of the people committed in ignorance. Ahora aquí en el versículo 8, esto está tremendo, porque dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, no se había manifestado. Now, this is tremendous here. Verse 8, the Holy Spirit is signifying this, that the way into the holy place has not yet been disclosed, while the outer tabernacle is still standing. O sea, nadie podía llegar ahí, nadie podía entrar ahí. In other words, nobody was able to enter in. Ahora, en el versículo dice, o en el mismo versículo, la segunda parte dice,
Now, in the same verse, Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. while it says here, the second part, while the outer tabernacle is still standing. Ujú. Ahora está hablando del lugar donde se ofrecían los sacrificios, se derramaba la sangre, So he se was talking ofrecía el about incienso. where they used to burn incense and receive the sacrifices. Ahora, todo esto dice en el versículo 9 del mismo capítulo 9, dice, lo cual es símbolo para el día presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Verse 9, it says, which is a symbol for the present time. Accordingly, both gifts and sacrifices are offered, which cannot make the worshiper perfect in conscience. Y en los siguientes versículos del 11 en adelante habla de cómo Jesús entra en el lugar santísimo para obtener una redención eterna. And verse 11 says, but when Christ appeared as a high priest of the good things to come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation. Y en el versículo 15 del mismo capítulo 9, aquí está el versículo central And verse 15 of the same chapter, here's the key verse here. de esto que estamos hablando. What we're Recuerden, talking about. Jesús el gran sumo sacerdote y Jesús mediador de un nuevo pacto. Dice así, We're talking about Jesus, the high priest, and Jesus, the mediator of a new covenant. así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. And for this reason, he is the mediator of a new covenant, in order that since a death has taken place for the redemption of the transgressions that were committed under the first covenant, those who have been called may receive the promise of the eternal inheritance. Y nos vamos hasta el versículo 24 del mismo capítulo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. And now over on verse 24, it says, for Christ did not enter a holy place made with hands. Y ahí dice, porque eso era figura del verdadero. Because it says here, a mere copy of the true one. Dice, entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. But into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Y no muchas veces, sino una sola vez. And not many times, but just once. De otra manera, dice el escritor, hubiera sido necesario que lo hiciera una y otra vez desde la fundación del mundo. Because if not, the writer says he would have to continually do it from the beginning of time. Y como está establecido para el hombre, dice en versículo 27 del And mismo capítulo 9, Verse 27, the same chapter. y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, And inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. so Christ also, having been offered once to bear the sins of many, shall appear a second time for salvation, without reference to sin, to those who eagerly wait him. Ahora, todo esto, hermanos, y el escritor aquí lo dice, porque después habla de fe y fortaleza en el sufrimiento. So now we're going to talk about the third thing that we're talking about here, which is faith and strength in his suffering. Sí, porque hermanos, Cristo entró, él nos redimió. Because Christ entered in and he redeemed us. Ahí en el templo ofreció sacrificio por In the nosotros. temple, he offered sacrifice on our behalf. Ahora nosotros también tenemos entrada. Now we also have access. Podemos entrar con confianza, venir delante del trono de la gracia. We can come before the throne of grace with confidence now. Sí, creyendo precisamente Now, believing que gracias a Cristo podemos entrar. that thanks be to Christ, now we are able to enter in. Y podemos llegar delante del Padre y pedirle y hablar con Él. And we can come before the Father and ask him and speak with him. Sin embargo, estamos en este mundo. Nevertheless, we are living in this physical world. Y el escritor está aquí en esta parte And the writer here in this passage of del Hebrews, capítulo 10, del versículo 19, from Hebrews 10, verse 19, hasta el capítulo 12, versículo 29, all the way to Hebrews 12, 29, nos habla de fe y fortaleza en medio del sufrimiento. he speaks to us about faith and strength in the midst of suffering.
Y leo desde el versículo 19, capítulo 10. So I'm going to read from verse 19 of chapter 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, Since therefore, brethren, we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. y luego leo el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, Verse 22, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, y dice, purificados los corazones de mala conciencia having our hearts sprinkled clean from an evil conscience, y lavados los cuerpos con agua pura. and our bodies washed with pure water. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, Let us hold fast the confession of our hope without wavering. porque fiel es el que prometió. For he who promised is faithful. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, not forsaking our own assembling together as it is the habit of some, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Entonces, hermanos, aquí el escritor nos habla de la importancia de, sabemos todas estas cosas, So here the writer is talking about the importance of all of these things. We know these things. sabemos que Cristo es superior que los ángeles, We know that Christ is superior to the angels. sabemos que Cristo es superior que Moisés, We know that Christ is superior to Moses. sabemos que Cristo es más mayor que el sacerdote Aarón. We know that Christ is superior to Aaron. Y sabemos que en Él tenemos unas mejores promesas porque es un mejor pacto. And we know that in him we have better promises because it's a new covenant under new promises. Mas Dios sigue hablando hoy, And despite all that, God continues to speak today. diciendo lo mismo. God continues to say the same thing. Que no haya en nosotros un corazón de duda, That there not be in us a heart of doubt, sino que nos acerquemos con confianza, but that we should draw near with confidence. que no haya en nuestros corazones, en nuestra mente, ¿De qué? que no haya en nuestros That there corazones, not be in our heart, in our mind, en nuestras mentes, in our mind, sombra de duda, any doubt, shadow of doubt. sino que con confianza, con firmeza, en esa fe, But that with confidence and assuredness of that faith, de que podemos llegar delante de su presencia, that we can come before his presence, creyendo que Él nos va a hablar. believing that he's going to speak to us. Su palabra es la que nos mantiene fuertes. His word is what maintains us strong. Pero si empezamos a dudar y nos apartamos, But if we begin to doubt and we separate ourselves, ¿cómo vamos a escucharlo? how will we hear him? Yo sé que ahorita con las regulaciones, por lo que está pasando, I know that because of the regulations imposed on us because of everything that's happening, pues no podemos aplicar ese versículo de decir, no dejen de congregarse, we can't apply the verse that says, do not cease to congregate, como algunos tienen por costumbre. as some of you have the habit of doing. A algunos les cayó de perlas esto, ¿no? Ah, ya nos congregamos, pues ya no te estabas Some congregando. people are happy because they don't have to come to church anymore. They don't have to congregate. Well, they were never congregating in the first place. Pero el principio es el mismo. The principle is the same. Congregarnos, o sea, That we que congregate, haya that we come comunión, together, that there be communion amongst us. que si ahorita no podemos congregarnos, That if we can't congregate right now, estemos pendientes, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? we can be paying attention, heeding what the Lord is telling us. Tenemos los medios de comunicación, We have the means of communication nuestros now. celulares inteligentes. Our smartphones. Podemos comunicarnos con alguien Now we can communicate with somebody, o podemos escuchar una palabra, or we can listen to a word. como ahorita que lo estás haciendo tú, que like, nos estás like you escuchando. are doing right now. You're listening to this word of Eso God. es lo que el escritor está diciendo. That's what the writer is saying. No dejemos de esa costumbre de no acercarnos para oír la palabra de Dios. So let's get rid of that habit of not drawing near to hear the word of God. Ahora leo del versículo 10, versículo 37, dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, dice, vivirá por fe. Verse 37, it says, "For yet in a very little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith. Y si retrocede, no agradará a mi alma. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him." No, Dios no cambia.
God doesn't change. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. God continues to be the same yesterday, today, and forever. Dios sigue hablándonos hoy God continues to speak to us today. y nos sigue hablando por medio de su palabra. And He continues to speak to us through His Word. Jesucristo es su palabra. Jesus Christ is His Word. La pregunta es, The question is, ¿estamos atentos a ver qué es lo que nos está are diciendo? we listening? Are we paying attention to hear what God is saying to us? Now, en el capítulo 11 de Hebreos, Now in Hebrews chapter 11, ahí el escritor está hablando de todos, empieza a hablar de lo que es la fe here the writer begins to talk about everything that is faith. y habla de todos los que practicaron la fe, And he talked about all of those who practice faith, todo lo que hicieron por la fe. all the things that they did by faith. Más quiero leer al final de que vienen siendo los últimos 2 versículos de capítulo 11. But I want to read now the last 2 verses of the chapter 11 of Hebrews, Refiriéndose a todos los llamamos los héroes de la fe. as he makes reference to what we refer to as the heroes of the faith. Capítulo 11 de Hebreos, 39 y 40. Hebrews 11, 39 and 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. And all these, having gained approval through their faith, did not receive what was promised, because God had provided something better for us, so that apart from us they should not be made perfect. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? How can we follow his example? Bueno, está en el capítulo 12, versículo 1 We see it in chapter 12, verse 1. y en adelante. Bueno, voy a leer nada más los 2 versículos. Dice, I'm por going to read the tanto, first 2 verses. nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia y la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Demos gracias a Dios Let's thank God por la fe, for faith, por su palabra. for his word. Demos gracias a Dios por su disciplina. Let's thank God for his discipline. Aún estas situaciones que nos pasan, Even these situations that we go through, las situaciones que nos rodean, the situations that surround us, las plagas. the plagues, Bueno, muchas de estas cosas para algunos de nosotros son disciplina. many of these things for many of us are a form of discipline. Deberíamos de estar agradecidos con Dios We should be grateful to God de que somos disciplinados. that we are disciplined. Pues aquí en el capítulo 12 habla de eso. And in this chapter 12 of Hebrews, that's what it talks about. Dios disciplina al que toma por hijo. God disciplines the one who he considers his son. Y si estamos pasando por situaciones, And if we're going through situations, pues si es disciplina, if it is discipline, nos vamos a dar cuenta que necesitamos meternos en línea con la palabra. we're going to realize that we need to get back in line with what the Word of God says. Y ese es el propósito de la disciplina. And that's the purpose of discipline. Tengamos en cuenta esta palabra. So let's keep in mind this word. Let's take it into account. Tengamos en cuenta, y ahora leo capítulo 12, versículo 28. So now I'm going to read verse 28 of chapter 12. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, tengamos gratitud let us show gratitude, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, by which we may offer to God an acceptable service of reverence and awe. porque nuestro Dios es fuego consumidor. For our God is a consuming fire. Y el capítulo 13, que es el último capítulo de la carta de Hebreos, habla de los deberes cristianos. And chapter 13 of Hebrews talks about the
the responsibilities of the Christian. No os olvidéis de la hospitalidad, Yeah, let's not forget to be hospitable. que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos en lo que tenemos ahora. What are you? Es versículos 5 del capítulo 13. Verse 5 of chapter 13. Let your character be free from the love of money, being content with what you have. For he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Y en el versículo 9 dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, Verse 9 says, do not be carried away by varied and strange teachings. porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. For it is good for the heart to be strengthened by grace, Versículo- not by foods through which those who were thus occupied were not benefited. En el versículo 16 dice, y de hacer el bien, o sea, nos está diciendo, no se olviden de hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. And verse 16, and do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased. Y qué gran sacrificio ayudar a alguien en estos momentos que se están diciendo que no te acerques a 6 pies. And it's a great sacrifice to be able to help somebody, especially today where they're telling us not to get closer than 6 feet to people. Obedezcamos a nuestros pastores. Let's obey our pastors. Es el versículo 17. And that's verse 17, our leaders. Nos debemos sujetar a ellos. We should subject ourselves to them. Ellos velan por nosotros. They look out for us. Y al final el escritor dice, oren por nosotros. And at the end, the writer says to pray for one another. Miren, hermanos, ¿qué aprendemos de la carta de los Hebreos? So what do we learn from the letter to the Hebrews? Dios siempre ha hablado y de diferentes maneras. God has always spoken and in many different ways. Aprendemos que Dios nos habla hoy por medio de su Hijo Jesucristo. We know that God speaks to us today through his son Jesus Christ. Aprendemos también que Jesucristo siempre ha estado en la escena de la humanidad. We also know that Jesus Christ has always been on the scene of humanity. Que Él, Jesús, es el mediador entre Dios y los hombres. That Jesus is the mediator between God and man. Que es por medio de la fe que tenemos acceso al Padre. That it's through faith, by the means of faith, that we have access to the Father. Y que sus promesas son reales. And that his promises are real. Otros lo atestiguaron. Others testified to this. Con paciencia, también aprendemos que con paciencia y con nuestra mirada puesta en Jesús. We also learned that through patience and our sight set on Jesus. ¿Quién es Jesús? La palabra Who de is Dios. Jesus? The Word of God. Haciendo esto, cumpliremos su voluntad, la voluntad de Dios. Doing this, we shall fulfill his will, the will of God. Y todo esto haciéndolo con acción de gracias. And doing all these things in a spirit of gratitude and thanksgiving. Hermanos, hemos hablado de cómo Dios nos habla hoy. So we've spoken this evening about how God speaks to us today. Cómo por medio de Jesucristo, How through Jesus Christ, Dios tendió su mano hacia la humanidad God extended his hand to humanity para que podamos estar con Él, so that we could be with him, disfrutando de una vida enjoying a life, en paz, a life of peace, llena de éxito. full of success. Y pues si tú hoy en día estás escuchaste esta palabra y estás sintiendo en tu corazón And if you heard this word today and you feel led in your heart que Dios ha hablado a tu vida, that God has spoken to your life, no quiero terminar esta enseñanza I don't want to finish this teaching sin darme la oportunidad de darte a ti la oportunidad without giving you the opportunity de que hagas una oración para que sea un empezar en tu caminar para conocer a Dios por medio de su palabra que es Jesucristo. that you pray this evening so that you can begin a new journey with the Word of God, which is Jesus Christ. Cerca de ti está la palabra, dice la Biblia. The Bible says that the Word of God is near to your heart, De tu boca y de tu corazón. near your heart and your mouth. Porque si crees en tu corazón, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Because if you confess with your mouth that Jesus is the Lord y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, and you believe in your heart eres salvo, that Jesus raised him from the dead, you shall be saved. eres parte de la luz, You're part of the light. no más tinieblas, No more darkness. eres parte del reino de Dios, You're part of the kingdom of God. no más reino de las tinieblas. No more
kingdom of darkness. Repite conmigo, Repeat this with me. Señor Jesús, Lord Jesus, yo creo que tú eres el Señor. I believe that you are the Yo Lord. creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. I believe that you died on the cross for my Yo sins. creo que tú resucitaste, I believe that you resurrected, que Dios te resucitó al tercer día. that God resurrected you on the third day. Señor, aquí estoy confesando mis pecados. Lord, I am here confessing my sins. Necesito de ti. I need from you. Yo creo que tú puedes salvarme. I believe that you can save me. Yo creo que tú eres el Cordero de Dios, I believe that you are the Lamb of God el que quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. Aquí estoy, Señor. Here I am, Lord. Entra en mi vida. Come into my life. Guíame. Guide me. Sé mi Señor. Be my Lord. Quiero ser tu discípulo. I want to be your disciple. Guíame, Señor. Guide me, Lord. Gracias, Señor. Gracias. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you. Y quiero orar por ti, Padre, por todos aquellos, a ti que me estás escuchando. And for those of you that are listening and watching, Padre, los bendigo en tu nombre. I bless them in your name, Father, Que estén en un lugar donde aprendan tu palabra. that they be in a place where they can learn your word. Que esa hambre como criaturas nuevas en ti, Señor, That hunger that they have sea satisfecha as new creatures, that it can be satisfied por tu palabra. by your word. Que tu espíritu los guíe a toda verdad, a toda justicia. That your spirit guide them to all truth and all righteousness. Protégelos, Señor, Protect them, Lord, en contra del enemigo, against the enemy, para que esa semilla, tu palabra, no sea robada so that seed is not stolen, y traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. but that it produce fruit 30, 60, and 100-fold. Y tú, Señor, los podes And you, Lord, that you prune them para que den más fruto. so that they can produce more fruit. Te doy gracias, Padre, en el And nombre de thank you, Lord, in the Jesús. name of Jesus. Bueno, quiero agradecerles a todos por estar con nosotros. I want to Y, thank you all for being with us. recuerden, esto fue nada más como una introducción, un bosquejo para que ustedes se adentren en el estudio de la carta a los Hebreos. And remember, this was just an outline of the book of Hebrews for the purpose of helping you enter into a deeper study. Y si tienen algunas preguntas, no duden en contactarnos a Action Faith Center. Remember, if you have any questions or any prayer requests, please contact us at actionfaithcenter.com. O puedes poner tus preguntas o comentarios ahí donde estás viendo esta grabación. Or you can also submit your questions on the platform that you're viewing this on, Ya sea por Facebook o por YouTube o where por YouTube Instagram. or Facebook, Instagram, Los medios whatever. de comunicación que están a tu disposición. Whatever platform is available to you. Estaremos dispuestos a contestarte y lo haremos en la mayor prontitud We'd posible. love to hear from you, and we'd love to be able to get back to you as soon as possible. Gracias. Están bendecidos. Thank you, and you are blessed. La palabra de Dios les bendice. And the word of God blesses you. Muchas gracias por invertir su semilla financiera en nuestro ministerio Action Faith Center. Su finanza es muy importante en el trabajo que estamos desarrollando en tocar a miles de personas a través del mundo. Recuerden que el mensaje que tenemos es un mensaje dinámico que está transformando vidas a través del mundo entero. No dejes de seguir en ese proceso de siembra y cosecha. Yo sé que Dios continuará bendiciendo tu vida a través de estos siguientes años. Gracias por tu cooperación y por tu fidelidad.